Ok, ya estamos grabando. Doctor, pues bienvenido, muchas gracias por su tiempo. El doctor tiene 2 horas más. Él está actualmente en la Ciudad de México, como les comentaba. Entonces, para ya no desvelarlo más, vamos a ceder el micrófono al doctor. Cualquier duda, está el chat, pueden utilizarlo. Yo me voy a encargar de ir leyendo las dudas o preguntas y, y de ir dando acceso a quienes vayan ingresando a la plática, ¿no? Entonces, doctor, pues todo suyo, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues gracias por la invitación, primero que nada. Y pues a ver cómo sale, ¿no? Yo tampoco sé utilizar esta plataforma, entonces pues vamos a ver. Pero bueno, pues el día de hoy pues vamos a tratar un tema muy importante, digo, no solo para la consulta de neurología, sino para la consulta de primer nivel, médicos generales, médico familiar, médico internista. Yo creo que todos estamos en contacto con este tipo de pacientes con neuropatía diabética. Entonces, esta charla va a ser más una actualización, como dice la plática, perdón, no tanto como llenarlos de conceptos que probablemente ya conocen sobre la diabetes, sino más que nada enfocarnos a los aspectos clínicos, neurológicos más importantes. Y pues cualquier duda que tengan, pues al final me la pueden hacer llegar. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Porque aquí se escucha bajito, pero... Sí, doctor, sí se escucha. Ok, bueno. Entonces, pues la neuropatía diabética, vamos a empezar esto. Ok, entonces como introducción, pues ya sabemos la importancia, la gran prevalencia de pacientes con diabetes en el mundo y más en nuestro país, ¿no? Cifras de la Federación Internacional de Diabetes estiman 425 millones de pacientes en el 2017 y esa cifra va a incrementarse más o menos hasta arriba de 600 millones para el 2045, eso son lo que se estima. Entonces, pues es muy importante el conocer las características neurológicas de estos pacientes porque precisamente la neuropatía diabética es una de las complicaciones que se podía pensar que son más tardías, sin embargo son de las más tempranas, pero son subdiagnosticadas. Eso es porque la mayoría de los pacientes pues no van a desarrollar síntomas importantes o no van a acudir a consulta por los síntomas, sino que hasta que estén en una etapa muy avanzada. Es por eso que es importante el diagnóstico clínico y la sospecha desde el principio, ¿no? Ya sabemos que la diabetes es la causa más común de neuropatía a nivel mundial, y no solo de la polineuropatía sensitivo-motora que la mayoría de nosotros conocemos, sino de muchos tipos de neuropatía que muchas veces pasan desapercibidas. A la diabetes la podemos llamar como la gran imitadora en neurología, así como reuma tiene el lupus como el gran imitador, neumología tiene la tuberculosis, en neurología lo que tenemos es la diabetes, ¿no? La diabetes puede darnos cualquier tipo o la mayoría de los tipos de neuropatía, y es por eso que es tan importante, ¿no? Por mucho la polineuropatía sensitivo-motora simétrica distal, que es una de las variantes de polineuropatía diabética, es la más común, ¿no? Que es la que la mayoría conocemos, la que la mayoría nos vamos a enfrentar, ¿no? A la polineuropatía distal. Sin embargo, pues hay otros subtipos, ¿no? Entonces, como definición, la polineuropatía diabética, pues es esos trastornos del sistema nervioso periférico que tienen diferentes características anatómicas dependiendo el nervio o la fibra que afecten. Digo, no todas van a ser sensitivas, ni todas van a ser motoras, la mayoría van a ser mixtas, pero hay variantes que vamos a ver ahorita, ¿no? Van a tener diferentes cursos clínicos, la mayoría van a ser crónicas, pero puede haber algunas que se comporten un poquito diferente, como vamos a ver ahorita, y es importante porque como viene en el cuadro aquí en la imagen, en la diapositiva, pues la mayoría de los pacientes van a tener neuropatía al momento del diagnóstico, ¿no? Van a tener la mayor parte, son 50% de los pacientes con diabetes, van a desarrollar polineuropatía en algún punto de la enfermedad, y el resto del porcentaje de pacientes que no desarrollan síntomas van a tener
neuropatía, pero va a ser subclínica, hasta en un 40% de los casos. Y el que sea subclínica, pues no quiere decir que no se pueda diagnosticar. Se puede diagnosticar si se hace una exploración neurológica dirigida, ¿no? Entonces, por eso que es tan importante. Una cosa que hay que tener en mente es que la diabetes por sí misma pues, tiene varios tipos de neuropatía, pero también hay neuropatías que no están relacionadas directamente con la diabetes, pero que se pueden presentar en el paciente diabético. Y es importante conocerlas porque algunas se van a presentar exactamente igual que una polineuropatía diabética, una afección sensitiva motora distal. Entonces es muy importante que las tengamos en mente. Digo, las más comunes sería un paciente que tiene diabetes, pero que tiene hipotiroidismo, o que tiene uremia, que tiene pues cualquier complicación renal, vasculitis de vaso pequeño, vasculitis de vaso mediano, etc. Estas se pueden presentar de forma concomitante con la enfermedad. No tienen nada que ver con la diabetes, ¿no? Y pueden ser maltratadas o mal diagnosticadas y que el paciente lleve un seguimiento erróneo, ¿no? Y por eso nunca mejora, ¿no? Entonces, dentro de las neuropatías que sí están relacionadas directamente con la diabetes, pues está la polineuropatía sensitivo-motora simétrica distal, como ya dijimos, la neuropatía de fibras pequeñas, que esta es la más dolorosa y es común. Digo, es un paciente que tiene solo síntomas sensitivos, ya sea positivos o negativos, dolor, parestesias, alodinia, hipoestesia, que también puede ser lo contrario, ¿no? Síntomas negativos. Y es lo que predomina, pero no hay tanta debilidad, no hay tanto adormecimiento, o sea, lo que hay es dolor, ¿no? Y eso es pues, una variante también de polineuropatía diabética. La neuropatía autonómica, donde se afectan solo las fibras autonómicas y no se afectan las fibras sensitivas ni las fibras motoras. Entonces el paciente puede desarrollar síntomas autonómicos en cualquier parte de la autonomía, entonces es importante conocerlo. Esto lo vamos a desglosar más adelante, nada más es para que tengamos en cuenta que no todas las polineuropatías simétricas distales son por diabetes, ¿no? Y de ahí partimos, ¿no? Entonces, en cuanto a aspectos epidemiológicos, pues ya hablamos de la importancia y la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Y es importante también hablar que el paciente con prediabetes o con intolerancia a la glucosa, que creo que así se conocía antes y ahora es viceversa, puede tener síntomas o puede tener una neuropatía subclínica. Desde el inicio puede haber hallazgos a la exploración clínica que nos orienten a que el paciente tiene una polineuropatía y eso puede ser el único hallazgo, ¿no? Y entonces hay que indagar, hay que explorar de forma detallada para encontrarlo, ¿no? Dice aquí, del 10 al 100% de los pacientes diabéticos van a tener clínica. Eso es pues un rango muy amplio, ¿no? Lo que se menciona es que la mitad de los pacientes, 50%, van a tener polineuropatía en algún momento de su enfermedad. Esto varía también si el paciente es diabético tipo 1 o diabético tipo 2. El diabético tipo 1 generalmente tiene o pasa más tiempo para que desarrolle los síntomas de polineuropatía. No así el diabético tipo 2, que casi siempre cuando se diagnostica ya tiene neuropatía incipiente, subclínica. Entonces esto depende mucho del tipo de diabetes, ¿no? Y el tiempo de evolución con los síntomas, ¿no? Entonces, de tal forma que tenemos dos espectros clínicos actualmente, que sería la neuropatía clínica como tal. Es decir, el paciente tiene signos y síntomas de neuropatía, le hacemos la exploración física, encontramos datos de neuropatía, le pedimos un estudio neurofisiológico, que es el que está más a la mano, un estudio neurofisiológico, una velocidad de conducción, y vemos que también tiene neuropatía, entonces ya tenemos una neuropatía confirmada, ¿no? Signos y síntomas y estudios paraclínicos. Y está el otro espectro del paciente diabético que tiene algunos signos escasos, la exploración también es dudosa, ¿no? Pero tiene pruebas confirmatorias neurofisiológicas, y ese es el paciente con neuropatía subclínica, ¿no? Y ese paciente ya está indicado iniciar algún tipo de manejo preventivo, por lo menos, pero iniciar tratamiento, ¿no? En cuanto a cifras en nuestro país, pues hay varios estudios de prevalencia, sobre todo de diabetes, de factores asociados a diabetes, comorbilidades, factores de riesgo. Sin embargo, hay muy pocos que hablen en sí de la polineuropatía, ¿no? Solo de la polineuropatía como único factor, ¿no? Como complicación del paciente diabético.
Entonces, lo que podemos ver en esta gráfica que es de pacientes mexicanos es que tiene mucho que ver con el tiempo de evolución, ¿no? El paciente con diabetes en México, pues es un paciente añoso, ¿no? Edad avanzada, que tiene síntomas crónicos, tiene muchas comorbilidades, pero entonces la polineuropatía casi siempre inicia a edades un poquito más avanzadas, pero a medida que avanza la enfermedad, el porcentaje de pacientes con neuropatía va aumentando, ¿no? De tal forma que el paciente que tiene 80 años, pues ya el 100% tienen síntomas de neuropatía y hacen una neuropatía avanzada, crónica, con complicaciones, ¿no? Entonces, por eso es importante la prevención y el diagnóstico temprano, o edades tempranas. Otra cosa importante es que, como mencioné, pues la neuropatía es frecuentemente subdiagnosticada, eso es porque no da síntomas, ¿no? La mayor parte de los pacientes no experimentan síntomas en un inicio, pero si vemos la tabla que está aquí, pues vemos que los signos sí están presentes y entendemos como signos como los hallazgos a la exploración, ¿no? Si a la exploración encontramos datos, eso pues es un signo neurológico. Entonces, estos pacientes desde un inicio pueden tener signos neurológicos, pero no síntomas, ¿no? Entonces, por eso es importante la exploración. Los signos más importantes que vamos a encontrar van a ser alteraciones de la sensibilidad. La neuropatía diabética, la afección más importante va a ser a nivel sensitivo. Sin embargo, ya sabemos que va a ser mixta, ¿no? Sensitivo-motora, pero los signos principales van a ser sensitivos. Entonces, va a haber alteraciones a la sensibilidad superficial, a la presión, a la vibración y los reflejos. Y pueden ser cambios tempranos, y pueden ser cambios únicos, ¿no? Entonces, por eso que es tan importante, ¿no? Algunos estudios que se han realizado, ha habido varios estudios aleatorizados, multicéntricos, que tratan de encontrar factores de riesgo directamente relacionados con la neuropatía. Y el más importante es es el EuroDiab, que se hizo en pacientes con diabetes tipo 1, pero los resultados se pueden traspapelar a ambos tipos de diabetes, ¿no? Entonces, aquí se incluyeron 1.172 pacientes con diabetes tipo 1, se hizo un seguimiento de 3 años y se vio nada más los factores involucrados en el desarrollo de neuropatía, nada más en neuropatía, ¿no? Y lo que se encontró, pues, fue algo muy interesante. El paciente con diabetes, no es, la glucosa elevada, la resistencia a la insulina, no es el único factor para desarrollar neuropatía. Las comorbilidades alrededor, o que giran alrededor del paciente con diabetes tienen incluso un mayor potencial eh, a futuro para desarrollar la neuropatía. Entre estos tenemos pues, la hipertensión, el estilo de vida, la historia de tabaquismo, ¿no? La enfermedad cardiovascular, todos están relacionados directamente con el desarrollo de neuropatía. A veces en un porcentaje casi igual a los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, lo que se encontró en este estudio es que los pacientes que tenían hipertensión, tabaquismo, la elevación de la diabetes, colesterol, etcétera, pues tenían mayor riesgo de desarrollar neuropatía. Y esto, en el diabético tipo 2, pues también lo podemos aplicar, ¿no? De hecho, en el diabético tipo 2 es aún más complicado tratar la neuropatía por los factores asociados, ¿no? Entonces, por eso tomó relevancia este estudio, ¿no? Entonces ya rápidamente algo de fisiopatología, digo, no cambia mucho si lo comparamos con todas las comorbilidades y las complicaciones de la diabetes, es muy parecido, ¿no? Pero sabemos que hay radicales libres finales producto de la glucolación de varios, o glicolación de varios factores proteicos de membrana, aunado a factores también por la dislipidemia, metotriglicéridos, etcétera, ¿no? Que al final llevan a daño al DNA, aumento de radicales libres, disfunción mitocondrial, etcétera, ¿no? Que eso ya lo sabemos. Sin embargo, en el nervio, pues hay algunas consideraciones importantes, sobre todo por el tratamiento. En el paciente con diabetes y neuropatía, no solo los niveles elevados de glucosa van a afectar directamente el nervio, sino que también va a haber cambios a nivel celular, a nivel vascular, ¿no? El paciente con diabetes no solo es el daño directamente al nervio como tal, al axón del nervio, sino que también tenemos compromiso a la vasa nervorum, que son los vasos que van a llevar la irrigación a los nervios, ¿no? Entonces el paciente puede tener componente de neuropatía vascular, componente de neuropatía axonal,
Si pasa mucho tiempo, puede haber componentes de neuropatía desminimizante que se comportan completamente diferente. Entonces, es por eso que la diabetes te puede dar un espectro tan amplio de presentaciones clínicas, ¿no? A ver, se me trabó aquí. Ahí está. Muy bien, entonces, lo que pasa en la diabetes es que esos productos finales, por los productos de degradación, eh, van a interferir directamente con la función de varias proteínas transmembrana, varios canales iónicos, que van a llevar finalmente a la degeneración del nervio, ¿no? Y esa afección no solamente es en el nervio periférico, que es lo que podríamos pensar, pues se afecta el nervio y se afecta y nos da el cuadro clínico, ¿no? Pero ya también sabemos que esa afección periférica lleva a cambios centrales, o sea, lleva a una remodelación de circuitos centrales, desde la médula espinal hasta el cerebro, ¿no? Que eso puede llevar a que el paciente tenga otras alteraciones y no nada más tenga problemas periféricos. Por ejemplo, el paciente con diabetes puede tener depresión asociada a la neuropatía periférica, o puede tener cambios del trastorno, cambios del estado de ánimo, no solo depresión, sino ansiedad, ¿no? Cambios autonómicos, trastornos del sueño. Todo eso tiene que ver porque las fibras que van desde la periferia, pues hacen una conexión a nivel central y todo eso se afecta desde que afectamos la fibra en su porción periférica. Entonces, eso tiene que ver también o explica el por qué algunos tratamientos, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, los ansiolíticos, los anticonvulsivantes, ayudan a estos tipos de pacientes, porque tienen mucho que ver con la modulación del dolor. Son las mismas vías o viajan por las mismas vías, entonces tiene mucho que ver y nos facilita el tratamiento, ¿no? Entonces, ya entrando a aspectos clínicos, vamos a irnos de manera puntual. La neuropatía diabética, entonces, podemos dividirla en si afecta de forma simétrica, o sea, la presentación clínica se afecta de forma simétrica. Hay variantes asimétricas que no afectan, por ejemplo, ambas manos o ambos pies. Puede ser nada más un hemicuerpo, puede ser la porción proximal del cuerpo y no la porción distal, o sea, hay varias variantes. Entonces puede ser simétrica, puede ser focal, si nada más afecta un solo nervio, es decir, que tengamos una mononeuropatía del nervio mediano, o algo parecido a lo que sería un túnel del carpo, ¿no? Que también lo pueden presentar los pacientes con diabetes. Una afección de un solo nervio, como ya dije, el nervio mediano es el más común, pero puede ser el nervio cubital, puede ser el nervio radial, ¿no? En las piernas puede ser también el nervio peroneo o el nervio femoral, que ya es más raro, pero puede suceder, ¿no? Puede también presentarse un paciente con diabetes y que tenga una mononeuropatía múltiple. Pues lo hemos escuchado cuando hablamos de paciente con vasculitis, con lupus, ¿no? Que tiene una afección de varios nervios aislados, ¿no? Mediano de un lado, cubital del otro. Eso también lo puede tener el paciente con diabetes, ¿no? Y entonces es importante reconocerlo. No todas las polineuropatías diabéticas van a ser dolorosas. Digo, también puede haber una mononeuropatía diabética no dolorosa y que tenga la misma evolución y que lleve a los mismos problemas y a las mismas complicaciones al paciente. Entonces también es importante conocerla. Las variantes paralíticas y atáxicas son más raras. Se refieren a que tenga mayor afección a la parte motora, a las fibras gruesas, y en ese caso el paciente va a tener debilidad muscular importante, se va a comportar casi como una miopatía, ¿no? Como si tuviera un paciente con diabetes una miopatía, pero es solo la neuropatía periférica, ¿no? Entonces es importante conocerlo. Y la ataxia es importante recalcar que se trata de una ataxia sensitiva, ¿no? Porque hay varios tipos de ataxias. La más conocida es la ataxia del cerebelo, cerebelosa, pero también hay una ataxia sensitiva que se da por afección de los nervios periféricos y de la médula espinal, donde se afectan las fibras gruesas encargadas de la propiocepción. Entonces el paciente aquí, como se va a presentar, es un paciente que tiene inestabilidad para la marcha, ¿no? Que tiene una base de sustentación amplia, piernas abiertas para poder caminar, tiene que mirar el suelo para saber dónde está pisando y para no perder el equilibrio, ¿no? Y aquí, pues la maniobra de Romberg es la clásica, o donde se aplica de forma clásica, es en la ataxia sensitiva, ¿no? Donde el paciente se pone de pie, le pedimos que cierre las piernas y le cuesta trabajo. Ojos abiertos puede estar bien, pero ojos cerrados va a perder completamente la estabilidad postural, y esto es por problemas en la propiocepción. Entonces, este es un tipo también de neuropatía, la atáxica.
La otra forma de clasificarla es por las fibras afectadas. Un solo nervio lleva fibras motoras, lleva fibras sensitivas, lleva fibras autonómicas, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de fibra que se afecte, es la característica clínica que va a tener, ¿no? Entonces, por mucho, pues la más frecuente es la distal, ¿no? Como se ve aquí en el esquema, los patrones de presentación de la polineuropatía, el más frecuente pues es el A, ¿no? Donde el paciente tiene la mayor parte de los síntomas en manos y en pies, en el patrón clásico que se conoce como guante y calcetín, que es el patrón polineuropático de la mayoría de las enfermedades crónicas, ¿no? No solo la diabetes lo puede presentar, pero es el más frecuente en diabetes, ¿no? El tipo B, que está aquí dibujado, es un paciente que no solo tiene afección distal, sino que tiene afección más proximal. Eso es algo similar a una radiculopatía, a una lesión más de raíz, más proximal, ¿no? Y si se afecta una raíz, pues se van a afectar todos los nervios que nacen de esa raíz. Entonces va a ser una distribución más o menos como el dibujo, ¿no? El muslo o la parte lateral de la pierna. Y si se afecta la raíz que lleva fibras nerviosas a la pared del tórax, pues también podemos tener una neuropatía, una radiculopatía, pero torácica, ¿no? Entonces puede haber en la distribución de un nervio torácico o de una raíz torácica, podemos tener adormecimiento, ¿no? Y ese puede ser un tipo de neuropatía diabética también. El tipo C, pues es un poquito menos frecuente, es la neuropatía aislada, que el paciente, como ya la mencionamos, tiene afección nada más del mediano o del nervio cubital y de forma aislada o junta, ¿no? Mononeuropatía múltiple o una mononeuropatía aislada, ¿no? Y por último, el patrón, la figura D, pues nos habla de una neuropatía autonómica pura. En frecuencia yo creo que la más frecuente es la distal y la que sigue es la autonómica. Sin embargo, la autonómica es muy poco diagnosticada, pues porque es por descarte, ¿no? Ningún paciente va a llegar solo por esos síntomas. La mayoría va a tener muchas otras complicaciones y además va a tener gastroparesis, ¿no? O va a tener diarrea o estreñimiento, ¿no? Entonces, no se sospecha y es por descarte, ¿no? Pero puede presentarse como una neuropatía aislada, ¿no? Una neuropatía autonómica. Y es importante conocerla también. Entonces, de forma global, podemos decir que el paciente se va a presentar dependiendo del tiempo de evolución con la enfermedad, el tipo de fibras afectadas, el tipo de patrón que tenga, ¿no? Y todo eso pues va a darnos fenotipos diferentes, ¿no? No todos los pacientes se van a presentar igual. Como ya dijimos, aunque la mayoría son distales, algunas no duelen, otras solo duelen y no afectan la parte motora. Entonces, es importante hacer el reconocimiento y todo esto lo hacemos mediante la exploración física. Entonces, para entender más o menos las manifestaciones, pongo este esquema donde viene dibujado un nervio y hay varios tipos de fibras en el nervio, ¿no? Las más grandes, más pequeñas, y entre más pequeña la fibra, menos mielina va a tener, ¿no? Así para entenderlo de forma simple, entre más grande, más mielina, y entre más pequeña, menos mielina. Las fibras más grandes se van a llamar fibras tipo A, y las más pequeñas pues van avanzando, A, B, C, ¿no? Entonces las más pequeñas son tipo C, que son amielínicas, y las tipo A, que son mielínicas grandes, ¿no? Las más grandes, pues de forma obvia, vamos a decir que las más grandes llevan lo más fuerte, entonces lo motor viaja, la información motora viaja por las fibras más gruesas, las tipo A, que se encargan de control muscular, las gruesas también, pero que no son A, sino son A alfa o A beta, más pequeñas, llevan la sensibilidad profunda, que hay varios tipos de sensibilidad profunda, pero las más importantes que debemos conocer es el tacto no discriminativo, la vibración y la propiocepción. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque es lo que vamos a explorar, es lo que vamos a buscar, ¿no? Con el diapasón buscamos la vibración, con la discriminación, cuando la discriminación de un punto o que movemos un dedo para valorar la posición del dedo en el pie, valoramos también propiocepción. Entonces todo eso lo tenemos que hacer, entonces hay que conocerlo. Tacto, vibración y propiocepción, ¿no? Después, ya las fibras más pequeñas con menos mielina van a llevar la sensibilidad superficial, ¿no? Y aquí vamos a tener la sensación termoalgésica para el dolor y para la temperatura, de forma así global, pues así podemos decirlo, ¿no? Dolor y temperatura.
Y eso es lo que vamos a explorar también en el paciente. Y ya las fibras más pequeñas, pues ya son parte del sistema nervioso autónomo, que ya se encargan de funciones autonómicas que, pues, como dije, es poco probable que nos enfrentemos a eso de forma pura, pero la mayoría de los pacientes van a tener varios cambios, incluidos cambios autonómicos, ¿no? Cambios en la frecuencia cardíaca, en la presión, hipotensión, hipertensión, sudoración, anhidrosis, cambios en los hábitos intestinales y también en la función vesical urinaria. Entonces, neuropatías focales, ya mencionamos que puede haber mononeuropatías o puede haber también mononeuropatías, pero por atrapamiento, ¿no? Que se asocia mucho a los pacientes, no es por la diabetes, pero se asocia también a los pacientes diabéticos, ¿no? Que el clásico es el síndrome del túnel del carpo, ¿no? Un atrapamiento a nivel del carpo del nervio mediano, pero también puede haber atrapamiento del nervio cubital a nivel de la muñeca, a nivel del codo, o del nervio radial a nivel de la axila. Entonces son varios tipos de neuropatías. Este cuadro pues trata de resumir los signos principales de cada una. Digo, no es la intención de la plática, solo conocer que en la diabetes nos puede dar un patrón de mononeuropatía aislada, múltiple o por atrapamiento. En cuanto a las neuropatías difusas, se llaman difusas porque afectan más de dos extremidades, afectan las dos extremidades, perdón, pues tenemos varios tipos, ¿no? Una que es muy importante, es rara, pero es importante conocerla, es las neuropatías motoras proximales, o lo que se llama amiotrofia diabética, o síndrome de Bruce-Garland se llama también. Esto es, hasta la fecha no hay no se sabe la causa exacta, pero el paciente se presenta con un problema de debilidad predominantemente, no de problemas de sensibilidad, sino de debilidad, ¿no? Y es más proximal a nivel del muslo, tiende a ser más de un solo lado, más que bilateral, más unilateral, se asocia a dolor, pero lo más importante es la debilidad y la atrofia. Hay atrofia de un solo lado, se presenta más en el paciente de la tercera edad, y se asemeja a una plexopatía o a una radiculopatía lumbosacra. Entonces el paciente puede llegar con diabetes de varios años y con atrofia en el muslo, ¿no? Atrofia, dolor, ¿no? Y uno pensaría, pues probablemente tenga un problema radicular, no sé, una hernia o hasta una miopatía o hasta otros cuadros más raros, pero siempre hay que sospechar en una amiotrofia diabética, sobre todo si es un paciente con diabetes mal controlado, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay que sospecharlo. Y ya dentro de las más comunes, pues las simétricas generalizadas, que ya las dividimos en que pueden ser dolorosas o no dolorosas, pueden ser puramente sensitivas, pueden ser puramente autonómicas, pueden ser de fibras grandes o pueden ser de fibras pequeñas, ¿no? Entonces, pues es un espectro grande, no todas son iguales. Sí, todas van a ser simétricas, o sea, simétricas es que son de forma, afectan con la misma intensidad en ambos hemicuerpos, pero no todas van a ser iguales, ¿no? Entonces, siempre hay que sospechar. Esto es dependiendo del tipo de fibra que se afecte, como está en el esquema. Ya dijimos que las fibras grandes llevan la vibración, la propiocepción, el tacto, y las fibras pequeñas llevan el dolor y la temperatura. Entonces, lo que predomine es cómo se va a presentar el paciente. Entonces, para recordarlo a manera de resumen, si se afectan las fibras gruesas grandes, lo que más se va a afectar es la propiocepción y la vibración. Y otra cosa, como dijimos también, que por ahí va la información motora, entonces si se afecta lo motor puede haber debilidad y puede haber reflejos miotáticos bajos, ¿no? Osteotendinosos deprimidos, que por eso se tienen que revisar. O sea, el paciente puede no referir ningún tipo de debilidad, pero puede tener hipoarreflexia. Y eso nos orienta a que puede haber un daño incipiente en fibras grandes, ¿no? Otras complicaciones, pues es el acortamiento del tendón de Aquiles. El paciente puede llegar con un pie en martillo, dedos en martillo o pie en equino. Eso ya es algo crónico. Eso ya es algo que no se diagnosticó a tiempo. Entonces, se puede prestar una deformidad. Incluso la artroneuropatía de Charcot, que es una complicación que tiene que tener antecedente de neuropatía previa para que se presente, no se presenta de nuevo, tiene que tener antecedente. También se puede presentar en este tipo de pacientes que tienen una afección de fibras grandes.
Si tiene puramente fibras pequeñas, pues el síntoma principal va a ser dolor, y ese dolor va a ser referido como, como ardor, o como una sensación como de piquete, o como de descarga eléctrica, ¿no? Lacinante se llama el dolor, ¿no? Entonces, un dolor muy, muy agudo, muy intenso, y va a ser de lo que más se va a quejar el paciente, ¿no? Entonces, una neuropatía de fibras pequeñas va a ser dolor. Y cambios autonómicos que pueden ser sutiles, ¿no? Cambios de sudoración, sequedad de la piel, coloración de la piel, todo esto. Pero esto puede ser más sutil, lo que va a predominar va a ser el dolor, y a la exploración pues vamos a encontrar reflejos intactos porque no se afectaron las fibras gruesas, fuerza conservada, entonces va a ser predominantemente sensitivo, ¿de acuerdo? Entonces, esto a manera de resumen, ya con los datos a la exploración, que los podemos sacar si recordamos las fibras afectadas. Entonces, nada más hay que recordar que lo motor es grueso, que lo sensitivo va por las fibras pequeñas, y ya podemos que más o menos es la que está afectada, ¿no? Pero siempre recordar estos patrones que pueden ser variantes típicas de la neuropatía diabética y pasar desapercibidas, ¿no? Muy bien, entonces, también dentro de los síntomas sensitivos puede haber variaciones en un mismo paciente o en varios pacientes con diabetes, ¿no? No todos los pacientes van a referir síntomas sensitivos positivos. Hablamos de positivos porque son síntomas que no están y que aparecen, como disestesias, parestesias, como calambres musculares. Esos son síntomas positivos. No todos van a referirse a esos síntomas. Va a haber pacientes que tengan síntomas negativos, es decir, que tengan hipoestesia o que tengan anestesia, que no sientan. Hay algunos que van a desarrollar alodinia. La alodinia entendiéndose como la sensación de dolor a un estímulo que no es doloroso, o hiperestesia, es decir, a un estímulo doloroso van a exagerar el dolor, ¿no? Entonces, puede haber variaciones dentro del mismo espectro de síntomas en el mismo paciente, ¿no? Entonces, es importante recordar esto y hacer la exploración sensitiva completa para que no se nos pase ninguno de estos datos, ¿no?, que les estoy mencionando. ¿Cuál es la evolución natural de estos pacientes? Inicialmente, el paciente refiere dolor distal en la punta de los dedos, generalmente en el primer dedo, en el dedo gordo, ¿no? Dolor, hormigueo, ¿no? Así empieza. Ese dolor va a ir ascendiendo. Es una neuropatía dependiente de distancia, va subiendo de manera proximal y en las manos de forma tardía, ¿no? Pero inicia en los pies. De manera más avanzada, el dolor más intenso es constante, es cuando el paciente acude a consulta, donde no hay tanto problema para diagnosticarlo, ¿no? Y finalmente el paciente pierde la sensibilidad. Eso es por un daño axonal importante, se daña por completo la fibra nerviosa y se pierde la sensibilidad, y en ese momento ya no hay mucho que hacer. Por eso pues es importante encontrar o diagnosticar al paciente de forma temprana, ¿no?, para no llegar a todo esto. O sea, desde que inicia con síntomas, ya tuvo que haber pasado mínimo 5 años para que el paciente haya llegado ahí. Es decir, puede que 5 años no haya tenido ningún síntoma, pero ya tenía signos y no se revisó. Entonces, ya el diagnóstico, pues el diagnóstico de la neuropatía diabética es clínico, es puramente clínico. Tenemos herramientas que nos apoyan en caso de que haya dudas. Digo, la única indicación para enviar a un neurólogo o a un especialista en dolor a un paciente con neuropatía o para sospecha de neuropatía es que el cuadro sea muy atípico, ¿no? Que el cuadro sea típico, que no sea, como mencionamos, que no sea simétrico distal, sino que sea nada más de un lado, y que la edad no corresponda, o que la evolución sea muy aguda, o que sea muy rápido el tiempo de instauración, pues eso ya no checaría con un problema crónico, sino alguna otra cosa, ¿no? Entonces, esas serían las indicaciones para enviar a un especialista en neurología o en otro, ¿no? Pero en realidad el diagnóstico es clínico. Con lo que te dice el paciente, la historia, y con la exploración se tiene que llegar al diagnóstico, ¿no? Y los estudios neurofisiológicos, que son los que se cuentan, o con los que contamos de forma más sencilla, pues nos apoyan en el caso sobre todo de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que creamos que el paciente tiene una neuropatía diabética, pero en realidad tiene un túnel de Carpo, o si tiene una radiculopatía cervical, pero que se parece
a una neuropatía distal del cubital. Entonces, ahí entran los estudios neurofisiológicos, ¿no?, para apoyarnos, pero el resto es clínico, ¿sí? Entonces, el examen neurológico idealmente debe involucrar las fibras que ya mencionamos, ¿no? Entonces, entra el paciente, vemos la marcha, ¿no? Vemos la exploración, primero observación visual, ¿no? Vemos si no hay deformidades en el pie, si no hay cambios de coloración, lo tocamos, cambios de temperatura, y comparamos un pie y otro. También siempre es comparativo, siempre en neurología todo es comparativo, entonces siempre hay que hacerlo de forma lateral. Y iniciamos con la exploración del tono muscular, ¿no? Valoramos el tono muscular. Si hay problemas del tono, ya nos orienta a una neuropatía periférica. Recordar, la neurona motor inferior nos da tono bajo, entonces el tono muscular, la fuerza muscular, ¿no? Reflejos, el aquilio, por lo menos, ¿no? Ya si nos queremos ir más arriba, ya sea rotuliano y todos los demás, pues perfecto. Pero el aquilio, por lo menos, valorar el reflejo para ver que esté presente. El que esté ausente tampoco nos dice gran cosa si no tenemos un síndrome. En neurología todo es sindromático. Entonces, si tenemos que encontrar varios datos que nos integren un síndrome neurológico, si no, no nos dice nada. Un gran porcentaje de personas sin enfermedad podemos tener arreflexia y no pasa nada, ¿no? O hiperreflexia y no pasa nada. Entonces, siempre es encontrar o integrar síndromes, ¿no? Entonces, siempre lo motor, lo sensitivo es lo más importante. Generalmente se usa el monofilamento, que es lo que tenemos a la mano, ¿no? Sin embargo, el monofilamento, déjenme les digo que es de las pruebas con una especificidad más baja para el diagnóstico de polineuropatía diabética. Puede detectar cambios, pero solo en una neuropatía ya crónica, ¿no? Una neuropatía avanzada podemos tener cambios, pero es complicado encontrarlos en una neuropatía incipiente. Con el monofilamento es muy complicado, y sobre todo si usamos el de 10. Hay de 10 gramos y de 1, y el de 10 es un poquito más grueso, más grande, no es tan sensible ni específico para el diagnóstico. Es mejor utilizar el de 1, que es más fino, para encontrar cambios sutiles, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay varias recomendaciones. Se recomienda por lo menos en el primer dedo, ¿no? De forma siempre comparativa, comparando uno con el otro. Pero ya si tenemos una alta sospecha, podemos valorar varios puntos, ¿no? Varios puntos en la planta del pie, como se ve en la imagen de los puntos verdes, ¿no? Varios puntos metatarsianos, y siempre comparativo para valorar si no hay una disminución en la sensibilidad, ¿no? O un incremento, como ya mencionamos. El siguiente punto sería valorar la sensibilidad profunda o la sensibilidad que da por las vías largas, por las vías gruesas, perdón. Y aquí, con que valoremos una de las formas de sensibilidad, la más fácil, es la sensibilidad, que esta se valora pues con un diapasón, de preferencia el diapasón de 128 Hz. Tenemos otros, ¿no? 256, 512, pero esos los usamos para otro tipo de exploración. Pero en el pie, pues idealmente el de 128, y siempre sobre superficies óseas, ¿no? Óseas, comparativo, ¿no? Y se valora si el paciente percibe la vibración y la duración de la sensación. Eso también se valora, porque puede referir que sí siente, pero puede haber una diferencia entre ambas extremidades, y eso ya no es normal, ¿no? Siempre y cuando apliquemos la misma fuerza o estimulación al diapasón, ¿no? Porque si lo hacemos diferente, pues ya se pierde, ¿no? Pero siempre hay que ser siempre bilateral, comparativo. Entonces, sensibilidad superficial, sensibilidad profunda, motor, y eso sería como de forma, y reflejo, ¿no? De forma fácil lo que se debe hacer, ¿no? Y integrar síndrome, ¿no? Entonces, una vez que ya se realizó la exploración clínica, ya podemos diagnosticar al paciente con la exploración, y tenemos 4 variantes o subtipos. Esta es una escala que se hizo en Toronto, donde ya podemos decir que el paciente tiene neuropatía si tiene signos y síntomas, más un estudio de neuroconducción normal, es una neuropatía confirmada. Si solo tiene los estudios neurofisiológicos alterados, pero no tiene síntomas ni signos, es una neuropatía subclínica.
si solo tiene signos, pero no síntomas, o viceversa, es una neuropatía posible. Como diagnósticos diferenciales, pues hay varios y es importante que se mencionen porque son idénticos algunos o se parecen mucho a una polineuropatía diabética. Todas las neuropatías axonales distales, como las que se mencionan aquí en el cuadro, la deficiencia por vitamina B12, que es muy frecuente que se asocia a diabetes, entonces van de la mano y se presenta igual. Digo, la neuropatía deficiencia por vitamina B12 puede darnos otras alteraciones, no nada más periféricas, sino alteraciones ya medulares, que nos dan síndromes medulares específicos, que es otro tema, ¿no? Pero es importante también tenerlo en cuenta. Las gamopatías monoclonales, vasculitis, infecciosas, cáncer paraneoplásicos, linfoproliferativas, todas nos pueden dar una polineuropatía sensitiva distal, ¿no? Y todas pueden ser dolorosas, ¿no? Entonces se parecen mucho. Las neuropatías de fibras pequeñas, como el paciente con HIV, con alcoholismo, amiloidosis, sarcoidosis. Incluso hay neuropatías hereditarias que inician de forma tardía. No todas las neuropatías hereditarias inician en la niñez, ¿no? Hay neuropatías hereditarias que inician de forma tardía y hay algunas que solo tienen síntomas sensitivos. Entonces, también es importante sospecharlas, ¿no? Las neuropatías mielinizantes, sobre todo la que está aquí, que es la CIDP, pues esas son las siglas, pero es una polirradicular neuropatía desmineralizante inflamatoria crónica, esa es la definición. Es un proceso crónico que la principal relación es con la diabetes. Entonces, se parece mucho a un Guillain-Barré, pero crónico, ¿no? Es un Guillain-Barré que persiste. Entonces, se asocia a diabetes. Es importante conocerlo. Y otras causas más raras, ¿no? Pero siempre pensar hipotiroidismo, uremia, alcoholismo, todas se parecen, pero no son diabetes, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos a la mano para el diagnóstico de neuropatía? Ya dijimos que el diagnóstico es clínico, siempre, la clínica predomina sobre todo, pero tenemos herramientas que nos apoyan, ¿no? La principal herramienta son los estudios de neurofisiología. Las velocidades de neuroconducción son las ideales, no la electromiografía, no potenciales, esos no nos ayudan para esto. ¿Okay? Que quede claro, las velocidades de neuroconducción son el único, junto con otros estudios cuantitativos autonómicos, que son difícilmente los hacemos o tienen muy poca utilidad, pero el más importante son las velocidades de neuroconducción. Estas sí son tanto sensitivas como específicas y de preferencia que se la realice un neurofisiólogo. Esto es porque el neurofisiólogo, antes de realizarlas, te revisa, ¿no? Te revisa, te explora, orienta el estudio que te va a hacer, a qué nervios va a revisar, dependiendo de lo que encuentran. Entonces es importante que lo haga un profesional. Otras pruebas que se pueden hacer, de las que se encuentran aquí, es la biopsia. La biopsia de piel se puede realizar. También es como un gold standard, porque valoramos directamente las fibras afectadas, o sea, las estamos viendo, ¿no? Sin embargo, pues no es muy reproducible, obviamente es algo invasivo, ¿no? Y pues no es lo ideal. Ninguna guía lo recomienda como gold standard de primera instancia, ¿no? A lo mejor una neuropatía atípica o sospecha de una neuropatía infiltrativa por otra causa, ahí sí, pero no es de primera línea, ¿no? Los demás estudios son estudios que algunos lo realiza también el neurofisiólogo, pero son muy subjetivos, ¿no? Lo ideal es la clínica y en caso necesario, pues el estudio de neuroconducción, pero nada más, ¿no? Esto ya lo dijimos. ¿Para qué sirve? Es sensible, específico. Identifica el padecimiento en estados tempranos. Sí, pero solo cuando se afectan las fibras gruesas, porque la velocidad de neuroconducción no valora las fibras, no valora fibras pequeñas, perdón. Entonces, es difícil valorar fibras pequeñas. Por eso, si es mixta, se puede detectar de formas tempranas. Si ya es crónica, pues sí se puede hacer, pero idealmente es la clínica. Eso es lo que se detecta primero. Antes que ver cambios aquí, son cambios clínicos. Entonces, ya tenemos sospecha clínica, corroboramos integramos un síndrome clínico de polineuropatía
Excluimos todas las causas que no sean diabetes, o sea, primero hay que estar seguros que el paciente es diabético, ¿no? Cambios en el estilo de vida, optimizar el control glucémico, como vimos es el único factor de riesgo que sí tiene un impacto a corto plazo. Y ¿no? Siempre, si tenemos diagnóstico de neuropatía, hay que iniciar tratamiento temprano de neuropatía confirmada, ¿ok? Iniciar tratamiento para evitar la progresión y obviamente mejorar la calidad de vida del paciente. Los tratamientos que utilizamos son básicamente para aliviar el dolor y o sea, tratamientos farmacológicos para aliviar el dolor, porque la progresión de la enfermedad es complicado. Solo lo único que podemos hacer es cambios en el estilo de vida y control glucémico. El resto, todavía no podemos entrar. Digo, aquí en este esquema aparecen los tratamientos patogenéticos, es decir, tratamientos que van directamente contra algunos blancos en la fisiopatología de la neuropatía. Todavía ninguno está aprobado. Es complicado porque pues hay varios factores relacionados a la neuropatía, no es uno solo, es por eso que es complicado que haya un tratamiento que directamente afecte o limite el daño, ¿no? Estos tratamientos no hay ninguno aprobado para la neuropatía diabética. Entonces, lo que utilizamos son fármacos para controlar el dolor. Eso es lo que controlamos nosotros. ¿Cuáles son las metas en el manejo del paciente? Obviamente, disminuir la progresión de la enfermedad. Eso es con cambios en el estilo de vida y el tratamiento per se de la enfermedad, ¿no? Aliviar el dolor, que ahí es donde entramos nosotros. Tratar de aliviar el dolor con fármacos, ¿no? Manejar complicaciones, restablecer función, reparar crecimiento del nervio, esas son cosas donde ya es complicado, ¿no? Sobre todo si el paciente tiene años con la enfermedad, es muy complicado. Ahí entran otros especialistas como los algólogos también, rehabilitadores, traumatólogos, para mejorar las complicaciones. Y hasta la fecha todavía no hay ningún tratamiento que repare o que haga que vuelva a crecer el nervio, que haya suficientes datos para poderlo recomendar o suficiente evidencia. Hasta la fecha no hay, ¿no? Entonces, para aliviar el dolor, que es donde entramos nosotros, están las medidas farmacológicas y las medidas físicas, que a veces las físicas se pasan de largo, pero son muy importantes, ¿no? Si el paciente tiene mucho dolor, si tiene albinia, si tiene hiperestesia, pues podemos usar ciertas cosas, ciertos aditamentos para evitar que el paciente sufra, ¿no? Como los que se ven en la imagen, que están a la venta y que pueden hacer que el paciente pues tenga menos compromiso, menos contacto y menos riesgo de desarrollar úlceras posteriormente, ¿no? Analgésicos simples o agentes antiinflamatorios será también indicación en caso de que el paciente tuviera otras cosas, ¿no? Que tuviera problemas articulares, deformidad, inflamación por otra causa, también se pueden usar analgésicos simples. No es el tratamiento para neuropatía, usar analgésicos simples, ni antiinflamatorios, ni AINES. Eso que quede claro, vamos a explicarlo ahorita, pero no es el tratamiento para neuropatía. No tiene ningún efecto. ¿Ok? Y ¿por qué digo esto? Bueno, porque primero hay que entender qué es lo que pasa en la diabetes, ¿no? En la diabetes tenemos un dolor, pero es un dolor de tipo neuropático. No es un dolor nociceptivo. ¿Qué es el dolor nociceptivo? Es el dolor que es causado por un estímulo que provoca dolor, ¿no? Un estímulo externo. O puede ser interno incluso, pero hay un estímulo constante que está afectando de forma externa al nervio, al nervio periférico. Eso es nociceptivo. Y aquí están los ejemplos. Dolor postoperatorio, artritis, crisis de pranocítica, que es algo interno, es una crisis de pranocítica por isquemia, lumbalgia postural, daño deportivo. Estos tipos de dolor se tratan con antiinflamatorios, ¿no? Dolor nociceptivo. Hay un estímulo, quitamos el estímulo y quitamos el estímulo y hay dolor, damos antiinflamatorios, ¿no? Desinflamamos, ¿no? El dolor neuropático es un dolor causado o que inicia en el nervio, ¿no? No hay ningún estímulo externo, es un dolor por daño en el nervio primario, ¿no? Y esto, pues, ¿cómo lo corregimos? Tratando varios aspectos de las vías del dolor. Hay que tratar toda la estructura del dolor, desde periférico hasta integración central, hay que manejarlo. Entonces, es diferente, ¿no? El dolor neuropático es completamente diferente. Y aquí están los ejemplos, ¿no? Todos son neuralgias periféricas, polineuropatías, dolores centrales, todos son daño primario en el nervio y se tratan completamente diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el paciente con neuropatía de cualquier tipo, no nada más diabética? Es valorar, primero, qué tipo de fibras son las afectadas, como se ve en el esquema. Aquí tenemos una
fibra tipo C, como la que está en el centro. Fibra tipo C, que dijimos que eran las pequeñas amielínicas. Tenemos las fibras gruesas tipo A, ¿no? Interneuronas, esto ya es dentro de la médula espinal, interneuronas, sustancia gelatinosa dentro de la médula espinal. Y las vías descendentes, o sea, desde el cerebro, vías que bajan a la médula espinal y posteriormente de forma periférica. Los medicamentos tienen que ir de acuerdo al tipo de dolor, tipo de fibra afectada, comorbilidades, edad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí están los principales medicamentos que se van a utilizar para el paciente con neuropatía diabética, pues están aquí, ¿no? Son los antidepresivos, pero tipo tricíclicos, duales, anticonvulsivantes, ¿no? Como los que están aquí. Ahorita vamos a verlos uno por uno, pero estos tienen efecto tanto de forma central como de forma periférica. Y esto es lo que hace importante conocer la fisiopatología, ¿no? ¿Qué neurotransmisores son los que queremos controlar? ¿No? Entonces, primero, ¿cómo se están manejando sus pacientes? Digo, es una tabla americana, no es mexicana, pero se parece, ¿no? Más o menos es lo que pasa en México. Lo que he visto también, ¿no? Que la mayoría de los pacientes con dolor los manejan con AINES, ¿no? AINES, y si no funciona con un AINE, le ponemos 2 AINES o incrementamos la dosis supramáximas de un AINE. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Y no solo en México, yo creo que en todo el mundo. Se le dan AINES a la mayoría, ¿no? Y algunos les dan antidepresivos, pero no sabemos qué antidepresivo dar, así que damos el que sea, ¿no? Suponemos que todos ayudan, ¿no? Algunos anticonvulsivantes, también igual, no sabemos cuál es el ideal, pero damos cualquier anticonvulsivante, anestésicos locales, incluso opioides desde el inicio, y eso ya se ha demostrado que los opioides no tienen no ayudan en un paciente con neuropatía diabética, incluso lo pueden dañar más o incrementar las complicaciones a largo plazo. Entonces, los opioides hay que vetarlos, olvidarlos, por lo menos no de primera línea, ni de segunda, ni de tercera, ¿no? Los opioides es lo último que vamos a utilizar. ¿Qué hacemos en México? ¿O qué nos dicen cuáles son los lineamientos mexicanos, ¿no? La guía de práctica clínica, la última actualización es de 2013, y esta nos divide al paciente con diabetes y neuropatía como un paciente que no tiene neuropatía, un paciente que tiene neuropatía no dolorosa y un paciente que tiene neuropatía dolorosa. Y lo que se recomienda es que el paciente sin neuropatía, pues que hagamos una revisión exhaustiva cada 3 meses y control de factores de riesgo. Paciente con neuropatía no dolorosa, factores de riesgo, y se recomienda el ácido tióptico, que es el lipoico, que en revisiones, no solo en México, sino en otros países, se ha visto que no hay nada que apoye a que usemos el ácido tióptico lipoico como un tratamiento, ¿no? Pero aquí se puede utilizar, es casi como darle un suplemento vitamínico al paciente, ¿no? Para ver si mejora, ¿no? Después tenemos la neuropatía, la neuropatía dolorosa, que es cuando ya nos recomienda la guía tratarlo bien, ¿no? Y aquí, ya de primera línea, se usan los antidepresivos tricíclicos, te ponen varios, amitriptilina, dismipramina, nortriptilina, también los antidepresivos duales, la duloxetina, también los agonistas GABA, como la pregabalina y la gabapentina, pero todo te lo ponen en una tabla. Es decir, tú puedes coger el que tú quieras, no hay especificaciones para cada uno, ¿no? Y si persiste con dolor, pues enviar a un especialista para evaluar la combinación de fármacos. No te dice cómo, no te dice cuáles, pero bueno, es lo que recomiendan en México, la recomendación mexicana. Ya analizando las guías, pues las guías más importantes de tratamiento, tanto neurológicas como de endocrino, como la ADA, pues podemos llegar a un consenso, ¿no? Si tenemos un paciente con neuropatía confirmada, el tratamiento de primera línea va a depender primero de las características del paciente, ¿no? El precio, severidad, frecuencia de efectos adversos, y ahí vamos a elegir, ¿no? Siempre pensando en las comorbilidades que tenga el paciente. Es decir, un paciente que tiene neuropatía, pero que también tiene problemas del sueño, trastornos del sueño, que tiene problemas del estado de ánimo, pues yo pensaría más en darle un antidepresivo, ¿no? Desde un inicio.
Las guías nos recomiendan igual anticonvulsivantes, antidepresivos tricíclicos y los duales o inhibidores selectivos tanto de serotonina como de noradrenalina, y no nos dicen cuál utilizar. Dicen, puedes utilizar cualquiera de los tres, ¿no? Pero aquí yo pues, sí podría decir que dependiendo las características propias de cada paciente, ¿no? Ahorita vamos a ver cada uno, pero podemos empezar con uno de los tres. Si no hay efecto, considerar una terapia de primera línea diferente a estos o considerar las combinaciones. Idealmente es las combinaciones, ¿no? Es manejar un fármaco a una dosis adecuada, por el tiempo adecuado, esperar el tiempo adecuado, recordar que los antidepresivos tricíclicos y también los duales tardan entre 6 y 8 semanas en hacer efecto o en que se vea un cambio en los síntomas del paciente. Entonces, si iniciamos el tratamiento a una dosis adecuada, pero no vemos cambios rápido y el paciente se harta y lo cambiamos, no dimos el tratamiento de forma adecuada. No es recomendable cambiar el fármaco ni añadir otro. Es un solo fármaco, el tiempo adecuado, 6 a 8 semanas, dosis adecuada, y si no hay efecto, entonces ya pensamos en combinación, cambiar, etcétera, ¿no? Esta otra gráfica o este esquema también me gustó porque lo divide ya en el tipo de neuropatía, ¿no? Si tienes un paciente con cualquier tipo de neuropatía que no sea el clásico simétrico distal, no le vas a dar estos fármacos. Es importante que quede claro. Estos fármacos son para el paciente que tiene una polineuropatía distal clásica. Los demás tipos de neuropatía van a depender del tipo de neuropatía, ¿no? Una mononeuropatía sintomática, dice aquí, una neuropatía craneal que tenga el paciente una parálisis del tercer nervio craneal, pues no le vas a dar este tipo de tratamientos. La mayoría van a remitir de forma, o sin darle ningún tipo de tratamiento con el tiempo o con el tratamiento sintomático, ¿no? Van a remitir, ¿no? Neuropatías focales, difusas, cada uno tiene su especificación, pero aquí te dice que si el paciente tiene una polineuropatía, pero tiene trastornos del sueño, entonces te vas más por los fármacos que le ayuden para el trastorno del sueño, ¿no? Entonces, los anticonvulsivantes, pero tipo agonistas GABA, pues le van a ayudar porque le van a provocar sueño, ¿no? Entonces le vas a dar, aquí te pusieron gabapentina o pregabalina. Ahorita vamos a ver que el ideal es la pregabalina. La pregabalina es el único clase A en todas las guías para manejar la polineuropatía diabética. Pregabalina. La gabapentina también se puede utilizar, tiene efectos similares, pero se requieren más dosis. Entonces podemos tener un paciente hasta con 3 gramos, 3.600 miligramos de gabapentina, que es la dosis máxima, y que aún así apenas tenga efecto, pero sí va a tener todos los efectos secundarios. Entonces, idealmente es pregabalina, que se absorbe más rápido, tiene menos efectos secundarios, tiene mayor duración, entonces pregabalina, ¿no? Si tenemos un paciente con ansiedad, pues dar un tipo de ansiolítico. Si tiene depresión, primero hay que pensar en tricíclicos, ¿no? Si tiene contraindicación, pues dar pregabalina o gabapentina. Si no hay contraindicación, iniciar también un tricíclico. Y en caso de que ninguno funcione, a dosis adecuada, por el tiempo adecuado, en combinación adecuada, entonces ya pensar en tratamientos de la siguiente línea, ¿no? Segunda línea, tercera línea. Pero si no, no deberíamos llegar a esa línea, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en el tratamiento? Que el paciente reduzca en un 50% su dolor. No esperamos que el paciente se le quite por 100%. Esperamos que se le quite un 50% por lo menos con el tratamiento farmacológico para decir que el tratamiento fue óptimo, ¿sí? Entonces, ya haciendo como un resumen de las recomendaciones de las guías más importantes, que sería la americana, la europea, la guía NICE, la de endocrino y la ADA de 2017, pues la mayoría van a poner a la pregabalina de los anticonvulsivantes y a la duloxetina de los antidepresivos duales como tratamientos de primera elección. Estos son los únicos 2 medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento de la polineuropatía diabética. El resto de los fármacos son fármacos similares que sí tienen efecto, que sí nos apoyan, pero no están aprobados por la FDA simplemente porque no hay estudios aleatorizados clínicos que comprueben su eficacia al 100%. Entonces, por eso es la razón, ¿no? Pero siempre hay que pensar pregabalina o fluoxetina. El resto de fármacos no son útiles, casi siempre en combinación con los anteriores para el tratamiento.
Entonces, de acuerdo a las evidencias, esto es de la Academia Americana de Neurología, nos hablan de que de los anticonvulsivantes, la pregabalina es la que se recomienda, ¿no? Hay otros, gabapentina, valproato, topiramato. El topiramato tampoco hay una evidencia clara, pero de los que sí hay evidencia es gabapentina, ¿no? Valproato, la motrigina, algunos pacientes. La que definitivamente no se debe usar y que se usa es la carbamazepina y la oscarbazepina, perdón. Estos medicamentos tienen efecto sobre todo en algunas neuralgias, sobre todo en neuralgia de trigémino, que es se ha utilizado por varios años, pero en la polineuropatía diabética no hay un efecto comprobado, más sí hay efectos adversos, ¿no? Sobre todo porque, al igual que la gabapentina, tenemos que dar carbamazepina a dosis muy altas para lograr un efecto, ¿no? Entonces, no es lo recomendable usar carbamazepina ni oxcarba, ¿no? Siempre es pregabalina, gabapentina, idealmente, ¿sí? ¿Y a qué dosis las vamos a dar? La pregabalina, que es la de primera línea, tenemos todos los anticonvulsivantes, tienen que iniciarse o tiene que haber una titulación del fármaco. Nunca podemos iniciar con la dosis de mantenimiento ni con la dosis máxima. Siempre es una titulación poco a poco, es decir, por semana o cada 3 días, ir incrementando media tableta, ¿no? Hasta llegar a una dosis de mantenimiento. Entonces, la pregabalina, la dosis estándar que vamos a utilizar es de 300 miligramos. Esa es la dosis que buscamos, 300 miligramos de gabapentina al día, ¿no? Y esa dosis se puede dar como dosis única o 2 veces al día, como sea, ¿no? Pero se tiene que llegar a esa dosis, ¿no? Máximo 600 miligramos al día de pregabalina. Y la gabapentina, como ya dijimos, el rango es mucho más amplio, se pueden dar hasta 3.600 miligramos al día, que es una dosis que te va a llevar efectos adversos, se va a estar durmiendo el paciente, y sobre todo los efectos anticolinérgicos que va a tener, ¿no? Boca seca, vómito, depresión respiratoria, etcétera, ¿no? Entonces, la pregabalina es la ideal, primera línea, todas las guías la recomiendan, ¿de acuerdo? Dosis de 300 miligramos, iniciamos dosis bajas, 25 a 75, vamos incrementando hasta ver respuesta. De los antidepresivos, los duales son los ideales, la duloxetina, venlafaxina, ¿sí? La amitriptilina, hay varios estudios que la recomiendan, sin embargo, no hay mayor evidencia que la duloxetina para el tratamiento en el caso de neuropatía diabética. En otras neuropatías puede haber más efecto, pero en el caso de la neuropatía diabética, la duloxetina es uno de los fármacos aprobados por la FDA por el efecto, ¿no? Por la evidencia que hay. Entonces, el orden sería usar duloxetina. Si el paciente además refiere cefalea o algún otro trastorno, se podría utilizar amitriptilina, ¿no? Pero idealmente duloxetina. Y la duloxetina pues también tiene que ser la dosis adecuada. Puedes agregar fármacos, puedes utilizar duloxetina con gabapentina o duloxetina con pregabalina, ¿no? Pero esto siempre es después de que pase el tiempo necesario, 6 a 8 semanas, para que veamos cambios, ¿no? La dosis de la duloxetina, idealmente 60 miligramos al día. Empezamos 20-30, vamos incrementando hasta 120 miligramos. Los efectos adversos son pocos a comparación de los demás, ¿no? Fatiga, algo de somnolencia, la mayoría de los antidepresivos va a dar somnolencia, boca seca, efectos anticolinérgicos, ¿no? Y evitar el uso con otros fármacos como inhibidores de la MAO, que son otros fármacos que utilizamos en neurología, para paciente con Parkinson, para depresión, etc. Siempre evitar por el riesgo de síndrome serotoninérgico. Esa sería la única contraindicación, pero por lo demás es bastante segura la duloxetina, la venlafaxina como segunda elección, y les digo la amitriptilina en algunos casos específicos. La amitriptilina pues tiene muchos efectos adversos, por eso no es como de primera línea, sobre todo en el paciente mayor, cardiovasculares, ¿no? Entonces, tratar de evitarlo, ¿no? ¿Cuál de los dos? ¿Cómo los usamos? Pues la literatura actual pues nos recomienda, o el estudio más reciente y más amplio que se ha hecho, se llama Combo DN o Combo DN, que es el estudio más grande donde se trató de comparar la eficacia de una contra otra como monoterapia, una contra otra como monoterapia a dosis máxima, tope, o la combinación de ambas, ¿no? Y de forma
también rápida, pues lo que encontraron fue que en los pacientes con neuropatía severa es bueno utilizar la monoterapia, ¿no?, a dosis altas, de preferencia duloxetina, ¿no? Paciente con una neuropatía muy severa, podemos utilizar duloxetina a dosis altas, 120 miligramos, y después reducirla, ¿no? En paciente con una neuropatía con severidad promedio, leve moderada, idealmente la combinación ayuda, duloxetina, pregabalina, ¿no?, siempre y cuando ya hayamos usado una de las dos a una dosis estándar y no nos haya funcionado, ¿no? Se puede hacer la combinación de ambos, ¿no? Entonces, el orden sería utilizar una u otra a una dosis adecuada, tiempo adecuado, no funciona, podemos incrementar la dosis, no funciona, reducimos a dosis estándar, hacemos combinación y vemos el efecto, ¿no? Ya en caso de que no funcione con la combinación de ambos fármacos, entonces ya iríamos a las terapias de segunda y tercera línea. ¿Cuáles son estos fármacos? Pues primero, todos los que ya mencionamos del mismo grupo de fármacos, ¿no? Todos los anticonvulsivantes que mencionamos, también antidepresivos. Y por último tenemos otros fármacos, algunos que están todavía en estudio, en fase de estudio, y otros que ya están a la venta en el mercado, que algunos funcionan aunados al tratamiento estándar, ¿no? Uno de ellos es la capsaicina, que es es un producto natural que producimos generalmente o que viene en ciertos alimentos, como pimientos, y la capsaicina ya se vende en crema, es tópica. Y esta se puede utilizar, se ha visto que tiene efecto benéfico justo en el área donde tiene el dolor, ¿no? El único problema de la capsaicina es que tiene que utilizarse 4 veces al día, o sea, tiene que ponerse de forma bastante regular, pero por lo demás, pues es de apoyo, ¿no? El isosorbide que viene en spray, ese se puede utilizar, pero tengo entendido que en México no se encuentra para aplicación para neuropatía, o sea, sí hay para otros trastornos, ¿no?, respiratorios y cardiovasculares, pero para neuropatía es poco probable, ¿no? Y otros medicamentos que se mencionan en la guía como que se pueden utilizar, pero no hay nada descrito, es la clonidina, pentoxifilina, el parche Lidoderm, que es el parche de lidocaína, el 5%, ese también se puede utilizar justo en el área donde donde refiere los síntomas, y también junto con el tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, esos son los principales, y como les mencioné lo de hace rato, no hay evidencia suficiente para el uso de vitaminas y el ácido lipoico en tratamiento de la neuropatía diabética. Los opioides, ya por último, pues son fármacos que se dejan de tercera, cuarta línea, no es lo más recomendable. Digo, sí tienen efectos en la neuropatía, pero tienen o crean más dependencia, efectos adversos, que lo que realmente apoyan, porque los opioides, sobre todo el tramadol, es un opioide que funciona de forma central. No tiene tanta acción periférica, entonces funciona más a nivel en dolores centrales, entonces no es lo más recomendable, digo, se pueden utilizar, y el ideal es uno que se llama tapentadol. Este sí tiene un efecto un poquito más periférico, pero no es lo más recomendable, digo, ya es como un fármaco el último que vamos a utilizar en un paciente que ya tiene neuropatía con mucha afección en piel, hueso, articulación, digo, para mejorar el dolor, pues se puede utilizar, pero idealmente no es lo más recomendable, ¿no? Otras intervenciones que se pueden hacer, la estimulación nerviosa eléctrica percutánea se puede considerar, tampoco hay muchas cosas descritas acerca de esto que sirva realmente al paciente, ya son terapias como para aliviar el dolor, pero no aliviamos la neuropatía, ¿no? El tratamiento electromagnético, láser, la terapia Reiki, todo esto pues no es recomendable como tratamiento directo, ¿no? Y el uso de metiltrina pues también no es insuficiente, pero pues es algo que se podría utilizar en ciertos casos, ¿no?, como ya les mencioné. Entonces ya, forma de resumen, pues el único fármaco nivel A es la pregabalina, la duloxetina es nivel B, pero también está aprobada por la FDA para el tratamiento. Entonces son los dos fármacos de primera línea, y los demás se pueden utilizar siempre y cuando no funcionen los primeros, ¿no? Y siempre aunados a los
tratamientos principales, que es la duloxetina y la pregabalina. Otras terapias que están en estudio, algunas entran dentro del grupo que les mencioné como las terapias que van directamente a la fisiopatología de la neuropatía, se están estudiando, todavía no están en el mercado, como algunos anticonvulsivantes, antagonistas de glutamato, reparadores de algunos factores proteicos, factores de crecimiento, pero todos están todavía en fase de estudio, todavía no están aprobados. Hasta la fecha de los fármacos que mencioné, pues son los que tenemos a la mano, ¿no? Y ya por último, pues las recomendaciones de la ADA, igual dicen cuándo referir con el neurólogo, solo en casos atípicos o que no estamos seguros. Y para el resto de pacientes son alguno de esos 3 medicamentos a la dosis adecuada, por el tiempo adecuado, y si no hay respuesta, cambiar a otro agente de los mismos 3 combinaciones, o dice ahí añadir tramadol, pero ese sería como la última instancia. Y pues sería todo por mi parte. Espero que les haya sido de utilidad. Y pues, alguna pregunta que tengan, pues aquí estamos. Muchas gracias, Doc. La verdad, un tema bastante amplio pero está difícil como resumirlo como lo resumió, pero pues, creo que bastante bien explicado, al menos para mí salieron algunas dudas, más bien se aclararon algunas dudas que traía, sobre todo con los medicamentos. Sabemos que la mayoría de nosotros trabajamos en institución y estamos un poco limitados con eso de los medicamentos, pero vemos que pues, los de elección sí están disponibles, o por lo menos uno de ellos está disponible ahí con nosotros. Algunos sí son de contrarreferencia y demás, pero bueno, hay manera, ¿no? Hay manera de que se le dé el tratamiento indicado o adecuado al paciente. No sé si alguien de los que están conectados, o estamos 37 conectados en este momento, tiene alguna duda. Puede habilitar su micrófono de manera manual, ya sea que le presione al botón del micrófono, o si están en computadora, con que le presionen la barra de espacio. Con eso pueden habilitar su micrófono para hacer alguna pregunta, o ya de plano pueden también escribirla en el chat, ¿no? Por cierto, ahí en el chat les puse una liga, por favor, para que le presionen, abran la liga esa y hagan su registro. ¿Alguien? Ya se durmieron, yo creo, ¿no? Ahí. Me están preguntando de manera privada, pero ahorita no es que me escriban. Tienen una pregunta. Va. Le dije, Doc, a nadie le gusta hablar. Bueno, 2 que 3, pero se me hace raro que no estén preguntando. Digo, cualquier cosa también, el correo que está ahí, pueden mandar. Y para que tomen los datos del doctor, el doctor, como les comentaba en principio, el momento está haciendo la subespecialidad en la Ciudad de México. Pues allá son 2 horas más. Entonces, si alguien tiene dudas, preguntas, si no, el correo, como dice el doctor, ya más adelante les puede contestar sus dudas. Aquí me preguntan en privado. Bueno, pregunta la doctora Blanca Valdés, doctor, los medicamentos tramadol, supongo que es tramadol, ¿es controlado y qué tiempo? Tramadol, si es controlado y cuánto tiempo lo pueden dar. ¿Cuánto tiempo usarlo? Supongo que sí, el tiempo. O en qué tiempo iniciarlo. Bueno, pues sí, es controlado. El uso, pues lo menos que se pueda, digo, son esquemas muy reducidos de tratamiento. Yo creo que nada más usarlos cuando el paciente refiere un dolor que no mejore con ninguna terapia, usarlo por periodos cortos, ¿no? Yo diría no usarlo más de 2 semanas, ¿no? Pero de forma crónica, pues no se recomienda, ¿no? Okay. Sí, decía qué tiempo. Aquí en el instituto solo manejamos gabapentina en primer nivel, la pregabalina es de segundo nivel. Sí, exacto. Pero digo, Sí, hay manera, sí. pues, o sea, hay varios pacientes que los hemos mandado a segundo nivel y se les autoriza el uso de la pregabalina, y de hecho sí les va bastante bien a los pacientes. Sí.
Ah, ok, menciona aquí la doctora Blanca también, dice, preguntó sobre el tramadol y pregunta también, en dado caso de utilizar fluoxetina, ¿qué tiempo o si es hay intervalos? Ok, bueno, la fluoxetina, pues digo, es uno de los fármacos que se puede utilizar, pero no es el ideal. Digo, a menos que hubiera otras, que el paciente tuviera un trastorno depresivo mayor o que tuviera otras condiciones, ¿no? Entonces, para neuropatía diabética, pues van a ser dosis, pues, las utilizadas de forma general, ¿no? Utilizar una tableta cada 8, si quieren utilizarla, digo, no es lo ideal. Y igual por periodos cortos de tiempo, no usarlo de forma crónica. Ah, No es la ideal para neuropatía, ¿no? mencionan también, preguntan, ¿cuál es la expectativa de eficacia con el tratamiento antineurítico en pacientes con mal control metabólico y que están renuentes a cambiar su estilo de vida? Pues no va a ayudar. Básicamente, pues no ayuda, ¿no? Digo, puede mejorar un poco, pero va a requerir más dosis. Eso es una, va a requerir más dosis, que van a llevar más efectos adversos que otra cosa, entonces no va a ayudar. Y ya lo que dijimos es que el tratamiento farmacológico, podríamos decir que ponerlo como una segunda línea en el tratamiento. Primero son los cambios de estilo de vida y el control glucémico, si no, no va a haber un efecto benéfico, ¿no? Entonces, pues no habría cambios. Tiene la doctora Vanessa Sicilia levantada la mano. Doctora Vanessa, ¿tiene activado su micrófono si gusta hablar? A ver, voy a tratar de darle la palabra. A ver, creo que ya. Al menos a mí me sale desactivado su micrófono, doctora. A lo mejor tiene problemas con su micrófono. Bueno, aquí nos ponen la doctora Blanca Valdés. Muchas gracias y muy interesante la plática. Me enriqueció bastante y muchas felicidades. Por ahí también menciona la doctora Patti Villanueva, creo que es, que no hay dudas por lo pronto. Sobre todo por insistir, buena plática y sobre todo por insistir en los tratamientos apropiados, pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? La doctora Vanessa tenía una duda, creo. Pero no me sale. Bueno. Doctora Vanessa, no sé si tenga alguna otra duda. Pues bueno, entonces si no hay más dudas, agradecemos muchísimo, doctor, su ponencia. La verdad que sí, personalmente, pues como le comentaba, aclara varias dudas, sobre todo pues en cuestiones de más que nada cómo identificarla, ¿no? Y explorar, bueno, y también cómo tratarlo, o al menos cómo iniciar tratamiento y ya en dado caso de requerir segundo nivel o una valoración por segundo nivel, pues ya saber en qué momento es ideal mandarlo, por lo menos ya con es un estudio bastante avanzado por parte de nosotros como primer nivel, ¿no? Pues a nombre de la asociación le agradecemos su tiempo, le agradecemos el estar con nosotros, lo invitamos obviamente más adelante en alguna otra plática. Pues si no hay más dudas, Doc, muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos por conectarse. Por ahí hay varios agradecimientos en el chat. Y también les recuerdo presionarle a la liga que les estoy poniendo para que registren registren su participación. ¿Ok? Pues muchas gracias, Doc. De nada, pues aquí estamos. Cualquier duda, ahí está el correo y pues esperemos estar en otras pláticas, ¿no? Si nos invitan ahí. Pues de nada, buenas noches. Claro que sí. Buenas noches a todos.